Hay una clase de cristianos que son más peligrosos para el reino de Dios que los ateos declarados, más destructivos que los perseguidores abiertos de la fe, más mortales que cualquier enemigo externo de la iglesia. Son aquellos que llevan la Biblia en la mano, pero tienen al demonio en el corazón. Caminan por los pasillos de nuestras iglesias cada domingo. Levantan sus manos en adoración mientras sus corazones están llenos de odio. Citan versículos de memoria mientras viven en pecado deliberado. Predican santidad desde el púlpito mientras practican inmoralidad en secreto. Hablan el lenguaje de Sión, pero sirven a los intereses de Babilonia. Son lobos vestidos de ovejas, sepulcros blanqueados, fariseos modernos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y lo más aterrador es que muchos de ellos no saben que están en esta condición. Se han engañado a sí mismos tan completamente que creen genuinamente que son siervos de Dios, cuando en realidad son instrumentos de Satanás. Han confundido el conocimiento intelectual de la Biblia con la transformación del corazón. Han confundido la actividad religiosa con la verdadera espiritualidad. Han confundido la ortodoxia doctrinal con la santidad práctica. Pueden recitar el credo de los apóstoles sin error, pero no pueden amar a su prójimo. Pueden defender la doctrina de la Trinidad con argumentos sofisticados, pero no pueden perdonar una ofensa. Pueden predicar sermones elocuentes sobre la gracia, pero viven bajo la esclavitud del legalismo y el juicio. Pueden enseñar clases de escuela dominical sobre el amor de Dios, pero sus propios hogares son campos de batalla de amargura y resentimiento. Jesús encontró exactamente este tipo de personas en su ministerio terrenal. No eran los publicanos y pecadores quienes lo crucificaron. Fueron los líderes religiosos, los expertos en la ley, los que memorizaban las escrituras, los que ayunaban 2 veces por semana, los que diezmaban hasta de la menta y el eneldo. Fueron aquellos que tenían la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Y Jesús no tuvo palabras suaves para ellos. Los llamó hipócritas, serpientes, generación de víboras, guías ciegos, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Las palabras más duras que Jesús pronunció no fueron para las prostitutas o los ladrones, sino para los religiosos que profesaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus obras. En Mateo 23, Jesús pronuncia 7 ayes sobre los escribas y fariseos. 7 maldiciones sobre aquellos que tenían toda la apariencia externa de religiosidad, pero cuyos corazones estaban podridos por dentro. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27, 28. Esta es una de las descripciones más devastadoras en toda la Biblia. Jesús está diciendo que es posible tener una apariencia externa perfecta, una reputación impecable, un conocimiento bíblico profundo y aún así estar espiritualmente muerto por dentro, lleno de corrupción e hipocresía. Y esta misma condición existe en la iglesia hoy, especialmente en América Latina. Tenemos millones de personas que se identifican como cristianos, que asisten a la iglesia regularmente, que llevan sus Biblias, que participan en actividades religiosas, pero cuyas vidas no muestran ninguna evidencia real de transformación. Su carácter no refleja a Cristo. Su comportamiento contradice su confesión. Sus prioridades revelan que aman al mundo más que a Dios. Sus palabras están llenas de veneno, mientras sus labios pronuncian alabanzas. Sus manos están manchadas de injusticia, mientras sostienen las Escrituras.
Sus pies corren hacia el mal, mientras caminan hacia el templo. Tienen la forma de la religión, pero no el poder. Tienen el conocimiento de la verdad, pero no la obediencia a ella. Tienen la profesión de fe, pero no la posesión de Cristo. Y el resultado es una iglesia débil, dividida, sin poder, sin testimonio, sin impacto en la sociedad, porque está llena de personas que tienen la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Spurgeon predicó un sermón titulado El pecado del hipócrita, donde dijo: la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es la admisión de que la santidad es deseable, pero es la negativa a pagarle el precio. Es querer la reputación de la piedad sin la realidad de ella. Es desear la alabanza de los hombres sin la aprobación de Dios. Y esto es exactamente lo que vemos en tantos cristianos hoy. Quieren ser vistos como espirituales sin pagar el precio de la verdadera espiritualidad. Quieren la reputación de santos sin la realidad de la santidad. Quieren ser admirados por su conocimiento bíblico sin permitir que ese conocimiento transforme sus vidas. Quieren los beneficios del cristianismo sin las demandas del discipulado. Quieren la corona sin la cruz. Quieren la resurrección sin la muerte. Quieren la gloria sin el sufrimiento. Y Jesús dice que esto es imposible. No puedes tener a Cristo sin tomar tu cruz. No puedes seguirlo sin negarte a ti mismo. No puedes ser su discípulo sin renunciar a todo lo que tienes. No puedes servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al mundo. No puedes tener la Biblia en la mano y el demonio en el corazón. Tienes que elegir. Pero ¿cómo es posible que alguien llegue a esta condición? ¿Cómo es posible que alguien pueda conocer la Biblia y aún así tener el corazón lleno de maldad? La respuesta es que el conocimiento intelectual de la verdad no es lo mismo que la transformación del corazón por la verdad. Puedes estudiar la Biblia como estudiarías cualquier otro libro, analizando su gramática, memorizando sus versículos, entendiendo su contexto histórico, dominando su teología, y aún así permanecer completamente sin cambios espiritualmente. Porque la Biblia no fue dada simplemente para ser estudiada, fue dada para ser obedecida. No fue dada simplemente para llenar tu mente con información, fue dada para transformar tu corazón por el poder del Espíritu Santo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es posible escuchar la palabra, estudiar la palabra, incluso predicar la palabra, y aún así engañarte a ti mismo si no la obedeces. Y este autoengaño es la característica definitoria de aquellos que tienen la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Se han convencido a sí mismos de que porque conocen la verdad, están viviendo en la verdad. Se han convencido a sí mismos de que porque pueden citar las Escrituras, están siguiendo las Escrituras. Se han convencido a sí mismos de que porque asisten a la iglesia, están caminando con Dios. Pero Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hay varias manifestaciones de esta condición espiritual peligrosa que debemos examinar cuidadosamente, porque es muy posible que algunos de nosotros estemos en ella sin darnos cuenta. La primera manifestación es el legalismo sin amor. Estas son personas que son extremadamente estrictas en su observancia de reglas religiosas, que juzgan severamente a otros por no cumplir con sus estándares, que se enorgullecen de su ortodoxia doctrinal y su pureza moral, pero que no tienen amor. Pablo dice en 1 Corintios 13:1-3: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes tener todo el conocimiento bíblico del mundo, puedes ser doctrinalmente impecable, puedes ser moralmente irreprochable según los estándares externos, pero si no tienes amor, no tienes nada. Eres como metal que resuena, haciendo mucho ruido, pero sin sustancia real. Y esto es exactamente lo que Jesús confrontó en los fariseos. Eran meticulosos en su observancia de la ley, pero habían descuidado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Diezmaban hasta de las hierbas más pequeñas, pero devoraban las casas de las viudas. Se lavaban ceremonialmente las manos antes de comer, pero sus corazones estaban llenos de avaricia y maldad. Hacían largas oraciones en público, pero oprimían a los pobres en privado. Tenían la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. La segunda manifestación es el conocimiento sin obediencia. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Esta es una pregunta devastadora que expone la hipocresía de llamar a Jesús Señor mientras vivimos en desobediencia a sus mandamientos. Un Señor es alguien que tiene autoridad, alguien a quien obedeces. Si no estás obedeciendo a Jesús, entonces no es tu Señor, sin importar cuántas veces uses ese título. Y hay millones de cristianos que están en esta categoría. Conocen lo que la Biblia enseña. Pueden citarte capítulo y versículo. Pueden ganar debates teológicos, pero no están viviendo lo que conocen. Saben que deben perdonar, pero guardan rencor. Saben que deben amar a sus enemigos, pero cultivan el odio. Saben que deben ser generosos, pero son avaros. Saben que deben ser puros, pero se entregan a la lujuria. Saben que deben ser humildes, pero son orgullosos. Saben que deben buscar primero el reino de Dios, pero persiguen las riquezas de este mundo. Su conocimiento no ha producido obediencia, y un conocimiento que no produce obediencia no es conocimiento salvador, es conocimiento condenatorio. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Cuanto más conoces, mayor es tu responsabilidad. Y si conoces la verdad pero no la obedeces, tu condición es peor que la de aquellos que nunca la conocieron. La tercera manifestación es la adoración sin transformación. Hay personas que son fieles en su asistencia a la iglesia, que participan en todos los servicios de adoración, que levantan sus manos y cantan con lágrimas en los ojos, que parecen estar profundamente conmovidas por la presencia de Dios, pero que salen de la iglesia exactamente como entraron. No hay cambio en su carácter. No hay transformación en su comportamiento. No hay evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Isaías 29:13 describe esta condición. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios no está impresionado con nuestra adoración externa si nuestros corazones están lejos de Él. No le importan nuestras canciones si nuestras vidas no reflejan su carácter. No acepta nuestras ofrendas si estamos viviendo en pecado deliberado. Amós 5:21-24 es aún más fuerte. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Dios está diciendo que aborrece la adoración de aquellos que tienen la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Prefiere el silencio a la hipocresía. Prefiere que no adores en absoluto si tu adoración no está acompañada de justicia y rectitud en tu vida diaria. La cuarta manifestación es el servicio sin amor genuino por Cristo.
Hay personas que están extremadamente activas en la iglesia, sirven en múltiples ministerios, están en cada reunión, trabajan incansablemente en proyectos de la iglesia. Desde afuera parecen ser los cristianos más dedicados, pero su motivación no es el amor por Cristo. Es el deseo de ser vistos, de ser admirados, de tener una posición, de sentirse importantes, de ganar la aprobación de otros. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 6:1-2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es posible hacer todas las cosas correctas por todas las razones equivocadas. Es posible servir en la iglesia sin servir realmente a Cristo. Es posible estar tan ocupado con la obra del Señor que descuidas al Señor de la obra. Y cuando tu servicio no fluye de un amor genuino por Cristo, cuando es impulsado por el orgullo, la ambición o el deseo de reconocimiento, entonces tienes la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Porque el demonio también puede hacer obras religiosas. El demonio también puede citar las Escrituras. El demonio también puede aparecer como ángel de luz. La diferencia no está en la actividad externa, sino en la motivación interna del corazón. La quinta manifestación es la predicación sin práctica. Santiago 3:1 advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una responsabilidad tremenda en enseñar la palabra de Dios, y hay un juicio más severo para aquellos que enseñan la verdad, pero no la viven. Jesús dijo de los escribas y fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:12-3. Estos líderes religiosos enseñaban la ley correctamente, pero no la obedecían. Predicaban un estándar para otros que ellos mismos no cumplían. Y Jesús dice que esta es una de las formas más graves de hipocresía. Porque cuando predicas la verdad pero no la vives, no solo te condenas a ti mismo, sino que también haces que otros tropiecen. Haces que el evangelio sea blasfemado. Haces que los incrédulos se burlen del cristianismo. Pablo dice en Romanos 2:21-24: Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adúlteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta es una acusación devastadora. El nombre de Dios es blasfemado por causa de aquellos que conocen su ley, pero no la obedecen, que predican su verdad, pero no la practican, que tienen la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. La sexta manifestación es la ortodoxia, sin amor por las almas. Hay cristianos que son ferozmente defensores de la doctrina correcta. Pelean batallas teológicas en las redes sociales, denuncian herejías, defienden la fe. Y todo esto es bueno y necesario. Pero si lo hacen sin amor genuino por las personas, sin compasión por los perdidos, sin lágrimas por aquellos que están en error, entonces su ortodoxia es estéril. Pablo dice en 2 Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nota las palabras: mansedumbre, paciencia, amor. La verdad debe ser defendida, pero debe ser defendida con el espíritu correcto. Debe ser defendida con lágrimas, no con arrogancia. Debe ser defendida con compasión, no con crueldad.
Debe ser defendida con el deseo de restaurar, no de destruir. Pero hay muchos defensores de la fe que son más como los fariseos que como Cristo. Son correctos en su teología, pero crueles en su trato con las personas. Son precisos en su doctrina, pero despiadados en su juicio. Ganan el argumento, pero pierden el alma. Tienen razón, pero no tienen amor. Y Pablo dice que si tienes toda la verdad, pero no tienes amor, no eres nada. La séptima manifestación es la religiosidad sin relación. Esta es quizás la más sutil y la más peligrosa de todas. Es posible hacer todas las cosas que se supone que debe hacer un cristiano. Cumplir con todas las disciplinas espirituales, mantener todas las apariencias externas de piedad. Y aún así, no tener una relación real y viva con Jesucristo. Tu cristianismo se ha convertido en una religión de reglas y rituales en lugar de una relación de amor. Oras, pero es un deber, no un deleite. Lees la Biblia, pero es una obligación, no un placer. Vas a la iglesia, pero es una tradición, no una celebración. Sirves, pero es por culpa, no por gratitud. Has perdido tu primer amor. Has dejado la intimidad con Cristo por la actividad para Cristo. Y Jesús dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4-5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia era doctrinalmente sólida. Trabajaba duro, no toleraba el mal, perseveraba en medio de las pruebas, pero había perdido su primer amor. Y Jesús dice que esto es tan grave que está en peligro de perder su identidad como iglesia, porque el cristianismo no es principalmente sobre lo que haces, es sobre a quien amas. No es principalmente sobre tu ortodoxia, es sobre tu relación con Cristo. Y si has perdido esa relación, si tu fe se ha convertido en mera religiosidad, entonces tienes la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa mortal de la hipocresía religiosa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no solo tenemos la Biblia en la mano, sino también a Cristo en el corazón? La respuesta comienza con el autoexamen honesto. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Necesitas hacerte preguntas difíciles. ¿Realmente amo a Jesús? ¿O simplemente amo la idea de ser cristiano? ¿Mi conocimiento de la Biblia está produciendo transformación en mi carácter? Hay áreas de mi vida donde conozco la verdad, pero deliberadamente no la obedezco. ¿Mi adoración es genuina o es solo una actuación? ¿Sirvo por amor a Cristo o por amor a la alabanza de los hombres? ¿Defiendo la verdad con amor o con arrogancia? ¿Tengo una relación real con Jesús o solo tengo una religión? Estas preguntas son incómodas, pero son necesarias, porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Es muy fácil confundir la apariencia externa con la realidad interna. Es muy fácil tener la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón sin siquiera darnos cuenta. Después del autoexamen viene el arrepentimiento. Si el Espíritu Santo te ha convencido de que has estado viviendo en hipocresía, de que has tenido la forma de la piedad, pero has negado su poder, de que has conocido la verdad, pero no la has obedecido, entonces necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, es un cambio radical de mente que produce un cambio radical de vida. Es voltear completamente de tu pecado hacia Dios. Es renunciar a la hipocresía y abrazar la autenticidad. Es dejar de jugar a ser cristiano y comenzar a serlo realmente. Es permitir que el Espíritu Santo haga la obra profunda de transformación en tu corazón que has estado resistiendo. El arrepentimiento es doloroso, requiere humildad, requiere admitir que has estado equivocado, requiere confesar tu pecado no solo a Dios, sino también a aquellos a quienes has herido con tu hipocresía. Pero es el único camino hacia la libertad.
Es el único camino hacia la vida auténtica. Es el único camino para dejar de tener la Biblia en la mano y el demonio en el corazón. Después del arrepentimiento, viene la renovación. Necesitas permitir que la palabra de Dios no solo llene tu mente, sino que transforme tu corazón. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación viene por la renovación de tu mente, pero no es solo renovación intelectual, es renovación espiritual. Es permitir que el Espíritu Santo use la palabra para cambiar no solo lo que piensas, sino cómo vives. Es meditar en las Escrituras no solo para ganar conocimiento, sino para ser transformado por ese conocimiento. Es leer la Biblia con un corazón abierto, dispuesto a obedecer lo que Dios te muestre, sin importar cuán difícil o costoso sea. Es dejar que la palabra te examine, te juzgue, te corrija, te reprenda, te instruya, te transforme. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitas permitir que la palabra haga esta obra quirúrgica en tu vida, cortando la hipocresía, exponiendo los motivos ocultos, revelando las áreas de desobediencia, transformándote de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y finalmente, necesitas cultivar una relación real con Jesús, no solo conocimiento sobre Él, sino intimidad con Él, no solo servicio para Él, sino comunión con Él. Jesús dijo en Juan 15:4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave de la vida cristiana auténtica no es tratar más duro, no es conocer más, no es hacer más, es permanecer en Cristo, es mantener una conexión vital y constante con Él, es vivir en dependencia diaria de Él, es cultivar una relación de amor con Él que sea más importante que cualquier otra cosa en tu vida. Cuando permaneces en Cristo, el fruto viene naturalmente. La transformación sucede orgánicamente. La obediencia fluye espontáneamente. No tienes que fingir, no tienes que actuar, no tienes que mantener una fachada, porque lo que está en tu corazón se manifestará en tu vida. Y si Cristo está verdaderamente en tu corazón, entonces no solo tendrás la Biblia en tu mano, tendrás el carácter de Cristo en tu vida. Spurgeon dijo: la hipocresía es el pecado que Dios más aborrece y el que el diablo más ama. Porque la hipocresía destruye el testimonio de la iglesia, hace que el evangelio sea blasfemado y mantiene a las personas en una falsa seguridad mientras caminan hacia el infierno. No hay nada más peligroso que pensar que estás bien con Dios cuando no lo estás. No hay nada más trágico que llegar al día del juicio y escuchar a Jesús decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Estas son las palabras más aterradoras en toda la Biblia, y son dirigidas no a ateos o paganos, sino a personas religiosas que profetizaron en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios en su nombre, que hicieron muchos milagros en su nombre. Personas que tenían la Biblia en la mano, pero el demonio en el corazón. No permitas que esa sea tu historia. Examínate hoy, arrepiéntete hoy. Busca a Cristo hoy, no con religiosidad vacía, sino con un corazón genuino y quebrantado. Porque Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él rechaza la hipocresía, pero recibe al pecador arrepentido. Ven a Él no con tus méritos religiosos, no con tu conocimiento bíblico, no con tu lista de buenas obras, sino con tu necesidad, con tu pecado, con tu bancarrota espiritual. Y Él te recibirá, te limpiará,
te transformará. Y te dará no solo la Biblia en la mano, sino a Cristo en el corazón. Y esa es la única vida que vale la pena vivir. Esa es la única fe que vale la pena tener. Esa es la única esperanza que no decepciona. Cristo en ti, la esperanza de gloria.